Palabras de vida. Una presentación de Ministerios Fuente de Vida. Un programa diseñado para su edificación espiritual, con enseñanzas, mensajes y comentarios. Y ahora con ustedes, el pastor Saulo Villatoro. Hay una fuente inagotable. Aleluya. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 1. Y vamos a meditar en esta noche bajo el tema El milagro de la Navidad. Leemos el capítulo 1, versículo 35 del Evangelio según San Lucas. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el ángel hablaba con María, y este ángel es el ángel Gabriel. Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El milagro de la Navidad. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Cristo vive, hermanos? Dele palmas a Cristo en esta noche. Dele palmas al Señor en esta noche. Aleluya. Él vive para siempre. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Cristo ya no es un niño, obviamente, como lo hemos mencionado en otras oportunidades. Cristo es actualmente una persona de aproximadamente 33 años de edad. Esa fue la edad en que Él se levantó de esta tierra. Y el ángel dijo, ese mismo Jesús que habéis visto irse, de la misma manera en que se fue, de esa misma manera vendrá. En otras palabras, de la misma edad que Él se fue, de esa edad vendrá, 33 años aproximadamente. Y en estas fechas, la iglesia y principalmente el mundo, aquellos que no creen en Cristo Jesús, conmemoran, celebran, según la tradición, un aniversario más del nacimiento de Cristo Jesús. Nosotros, como cristianos evangélicos, no seguimos tradiciones, no seguimos costumbres. De hecho, de eso nos sacó el Señor, de las costumbres, de las tradiciones, de las dogmas. Ese es nuestro Egipto, de ahí nos sacó el Señor, y dice la Biblia que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. En primer lugar, la Navidad no se menciona en la Biblia. El término ni siquiera aparece en la Biblia. Tampoco se dice en la Biblia exactamente el tiempo del nacimiento de nuestro Señor. A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la historia, nosotros podemos acercarnos muy cercanamente a la fecha en que Cristo nació. Sin embargo, parece ser que esto no es importante para el Espíritu. Parece ser que esto no es importante para Dios. No es importante cuándo Cristo nació. Lo importante en la Biblia, y eso es lo que el Señor quiere que todos crean y sepan, lo importante es que un día Cristo Jesús nació de la Virgen María. ¿Cuántos aquí lo creen? Amén. Cristo es una realidad bíblica, Cristo es una realidad histórica. Sin embargo, le decía a nosotros, si podemos dedicar un poco de tiempo al estudio a conciencia de la historia y de la palabra de Dios, podemos nosotros asegurarnos de la fecha aproximada en la que Cristo nació. El Evangelio según San Lucas, que fue escrito unos pocos años después de todos estos acontecimientos. El doctor Lucas no era un discípulo de Cristo Jesús, o quizá era un discípulo pero no conocido, pero por lo menos no era uno de los 12 apóstoles. Pero dice él que él se dedicó a investigar aquellos hechos que para todos los hermanos eran cosas muy ciertas. Y él dice que muchos habían tratado de poner en orden los acontecimientos. Muchos. Se cree que se escribieron cerca de 100 evangelios. Y Lucas es uno de aquellos que se propone escribir un evangelio. Al Espíritu Santo le plugo que solamente de aquellos 100 evangelios, solamente 4 fueran incluidos en la Biblia. ¿Por qué solamente 4? Porque esos 4 fueron inspirados por el Espíritu Santo, incluyendo el del doctor Lucas, que por así decirlo, el trabajo de él es el trabajo de un periodista, de un investigador.
Él entrevista a las personas que vivieron aquellas cosas. Él entrevista a los que todavía viven y que vieron todos aquellos acontecimientos. Y Él nos da ciertos datos muy importantes. En primer lugar, dice Él que el anuncio de los ángeles fue a unos pastores que estaban en las colinas, en las montañas, en las partes montañosas de Judea. Ahora, ese dato nos lleva a pensar que los pastores todavía tenían sus rebaños en el campo, lo cual significa que todavía el invierno no había llegado. Todo mundo sabe, todos los historiadores, todos los que estudian las costumbres del pueblo judío, todo mundo concuerda, ahí no hay tela de duda, no hay lugar a la especulación. Todo mundo sabe que los pastores en Israel han acostumbrado por siglos a guardar sus rebaños antes del 15 de octubre, porque el 15 de octubre es cuando empieza el invierno, cuando empieza la parte lluviosa. Por lo tanto, el anuncio del nacimiento se lleva a cabo antes del invierno, porque los pastores todavía, les repito, todavía están en el campo. Luego el doctor Lucas nos da otros datos. Si usted va conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nos habla del nacimiento de Jesús en el capítulo 2 y nos dice: aconteció en aquellos días, pasó en aquellos días, que se promulgó un edicto, o sea, una orden imperial de parte de Augusto César. Todo mundo, todo historiador sabe cuándo Augusto César fue emperador del Imperio Romano. No hay posibilidad de equivocación. Eso cualquier historiador y cualquier estudiante de historia puede saber cuándo César Augusto fue gobernador. Pero también nos dice que todo el mundo fuese empadronado. También nos dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Todo mundo, si usted quiere indagar un poquito, vaya a cualquier biblioteca de la ciudad, a cualquier biblioteca pública, y busque una enciclopedia británica y busque el encabezado Cirenio. Y ahí la enciclopedia británica y cualquier libro de historia le dirá cuándo Cirenio fue el gobernador de Siria. Y usted encontrará que Cirenio fue gobernador entre el año 4 y el año 1 antes de nuestra era. Lo que aquí quiere decir Lucas es que el primer censo se hizo cuando Cirenio llegó a ser gobernador de la Siria. Y aquí ya encontramos en primer lugar dos datos muy importantes. El primer dato es del emperador Augusto César y el segundo del gobernador de Siria, de Cirenio, que ambos tienen su gobernado antes de la era cristiana, lo cual significa obviamente que Cristo nació antes de Cristo. ¿Cuántos aquí entienden eso? ¿Cuántos entienden que Cristo nació antes de Cristo? Cuando decimos que Cristo nació antes de Cristo, significa que Cristo nació antes de la era cristiana. Otro dato que aparece es que hubo un rey, el rey Herodes, que era el rey de Judea en aquel entonces. Él quiso matar a Cristo cuando Cristo nació, porque los magos, los magi que venían del oriente le habían dicho que los profetas habían anunciado que en Belén nacería el Cristo, y Herodes, teniendo temor de que aquel niño le fuera a quitar el puesto, mandó a matar a todos los niños de aquella aldea. No hubo una sola casa en aquel pueblo donde no hubiera una madre, donde no hubiese una familia llorando, porque aquello pasó a la historia como la masacre de los santos inocentes. Herodes, queriendo deshacerse del niño Jesús, mandó a matar a todos aquellos niños, y todo historiador concuerda que Herodes el Grande, el que se menciona en la Escritura como Herodes, murió en el año 4 antes de Cristo. Y eso tampoco se puede discutir. Lo cual significa que si Cristo ya había nacido y Herodes murió antes del año 4 antes de Cristo, quiere decir que Cristo nació antes de Cristo, por lo menos entre 2 y 4 años, y quizá más años. No sabemos ni siquiera el año exacto en que Cristo nació.
siglos más adelante se formuló un calendario, el que nosotros sostenemos hoy en día, y se puso como una fecha del inicio del calendario, pero eso fue años después de que Cristo nació. ¿Por qué es que nosotros ahora observamos el 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a la Iglesia Católica, porque fueron los católicos que propusieron que Cristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Qué sucedía el 25 de diciembre? En el Imperio Romano, que es la cultura más pagana que ha existido, se rendía culto ese día exacto a Tamuz. Y Tamuz no era más que el hijo de Nimrod, aquel que se menciona en Génesis, y de Semiramis. Según la leyenda, aquella mujer tuvo un hijo de su marido, y esa mujer se casó con su propio hijo, y este hombre llegó a ser conocido en todas las culturas antiguas como Tamuz, el hombre de la gran T. Y en Roma se le celebraba su cumpleaños el día 25 de diciembre. Cuando Constantino, allá en el año 323, se convirtió al cristianismo, él obligó a todos los paganos de Roma que se bautizaran como cristianos. No voluntariamente como lo hicimos con los hermanos ayer, sino que él dijo: yo ordeno que todos los ciudadanos de Roma sean bautizados como cristianos, porque yo he tenido un encuentro personal con Cristo allá en el puente Milvio. Y entonces de repente la iglesia que era perseguida, ahora la iglesia es la iglesia oficial del Estado. Y los miembros de la iglesia cristiana ahora en su mayoría son paganos, obligados a ser cristianos. Ellos tenían sus costumbres, ellos tenían sus celebraciones, ellos tenían un calendario de festividades, y ahora el rey dice: ahora todos somos cristianos. Ellos no iban a dejar sus costumbres, y la fecha principal del calendario romano de las celebraciones era, entre otras, el 25 de diciembre, el día del solsticio de invierno, en que se le rendía culto al dios Sol. El mismo Constantino, aún después de que se convirtió, él nunca dejó de rendirle culto al sol. Siempre usaba un símbolo del sol. Las estatuas que ellos tenían, todos tenían una rueda en la parte de atrás. Esa rueda representa al sol. Cuando ellos ponían sus saturnalias, celebraban el culto a la vegetación, ellos también tenían sus arbolitos navideños y le ponían soles. Soles, solo que ahora hay soles verdes, hay soles rojos, pero normalmente en Roma estos eran o rojos o amarillos, representando al sol. Hoy en día la gente le rinde culto a esto. ¿Cómo le rinden culto a un ídolo como este? Bueno, lo adornan, lo decoran, lo ponen en la parte más esencial de su casa, y después se inclinan delante de él y le ponen regalos en la parte de atrás, en la parte de adelante, donde quiera. Se inclinan porque no lo pueden hacer agachados, especialmente ahora que andan con la espalda torcida toda la gente. No se pueden agachar, entonces tienen que arrodillarse y le ponen regalos. ¿Para quién son los regalos? No son para Cristo Jesús. Los regalos son para ellos mismos. Ahora, disculpe que le esté amargando su fiesta de Navidad, pero es mi obligación decírselo. Un día el Señor me va a traer a cuentas. ¿Y por qué no se lo dijiste? Ahora yo voy a decirle: Señor, yo se lo dije. ¿Y tú crees que me van a poner atención, Señor? Después de que tenían 40, 50 mil años de tener esa costumbre. Hermano, yo no espero que la gente, cuando oigan estos mensajes, la gente cambie sus costumbres. Yo no lo espero. Entonces, ¿para qué lo predica, hermano? Si usted no cree, si no tiene fe de que la gente va... Bueno, por esa misma razón, porque me es impuesta la necesidad de compartirlo. Yo tengo que decirle: lo que usted haga después con eso es su problema, hermano. Eso es su asunto entre usted y Dios. La Biblia nos da ciertos datos acerca del nacimiento de Cristo, que no están ahí para el simple curioso, que están ahí sencillamente para aquellos que averiguan, que investigan, que sencillamente ponen cuidado de las cosas. Mire lo que dice aquí la Biblia acerca de Juan el Bautista, por ejemplo.
Dice la Biblia que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, 1:5 de Lucas, de la clase de Abías. ¿Qué dice? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Este hombre era un sacerdote, era un hombre viejo y pertenecía a una de las 24 clases de sacerdotes que había en Israel. Usted puede ver este dato en Primera Crónicas, que eran 24 órdenes. Primera Crónicas 24, 7 al 19, usted encontrará que hay 24 órdenes diferentes de sacerdotes. Y en ese mismo capítulo de Crónicas, usted notará que la orden de Abdías era la orden número 8. Y aquí dice la palabra que Zacarías, capítulo 1, versículo 5 de Lucas, dice que Zacarías era de la clase de Abías. Y dice que eran personas muy justas, pero que no tenían hijos. Dice versículo 7 que Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya muy avanzada. Bueno, como no tenemos mucho tiempo para explicarlo, lo que dice la palabra ahí es que este sacerdote le había tocado en aquella fecha ofrecer el incienso, y para cada sacerdote era un privilegio. Me tocó el turno de entrar al templo y de ofrecer el incienso, y dice la palabra que mientras él estaba ofrendando, versículo 11, se le apareció un ángel del Señor, 1:11 de Lucas, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se puso nervioso, se turbó al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Eran viejitos, ya estaban para retirarse. La señora era estéril, una de las 7 mujeres estériles que se mencionan en la Biblia, a las cuales Dios abrió matriz. 7 es un número de perfección espiritual. Dios obró un milagro en esta mujer. El nacimiento de Juan el Bautista es tan milagroso como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos primeramente del nacimiento de Juan. Era estéril y era mujer vieja. Y dice la palabra que el ángel se le apareció y le dijo al sacerdote, en el tiempo en que él oficiaba, le dijo: vas a tener un hijo. No podemos explicarlo mucho, pero de acuerdo a estas órdenes, nosotros podemos averiguar cuándo fue que Juan estuvo en el templo. De acuerdo al calendario judío, era el 22 del mes de Tisri, que corresponde al 6 de octubre de nuestro calendario. El anuncio que el ángel le da a este varón es entre el 13 de junio y el 19 de junio de nuestro calendario, que corresponde al 13 y 18 del mes de Sivan. La concepción de Juan el Bautista se llevó a cabo unos días más tarde, porque él tuvo que caminar varias millas, era un anciano, se llevó aproximadamente unos 3 días en llegar, según la distancia que hay del templo a la aldea donde él vivía en las montañas. O sea que la concepción de Juan el Bautista, de acuerdo a estos cálculos, se llevó a cabo el día 24 de junio. A ver, ¿cuántos aquí han sido católicos alguna vez en su vida? ¿Qué celebra la Iglesia Católica el 24 de junio? El día de San Juan. Pero ¿sabe cuál es el problema con la Iglesia Católica? Que ellos celebran el nacimiento de Juan, cuando en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, es la concepción de Juan. Porque nosotros sabemos la fecha aproximada en que él estuvo en el templo, le calculamos unos 2 o 3 días de viaje, le damos un día de descanso y después se acercó a su mujer, y ese día la mujer concibió de él en su vientre a Juan el Bautista. La Biblia también nos dice en estos capítulos de Lucas que la edad de Cristo es 6 meses menor que la de Juan el Bautista. Lo lee conmigo en el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, al 6º mes de la concepción de Juan. O sea que Juan era ¿cuántos meses más viejo que Jesús? 6 meses que Jesús. Y dice
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José a la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y ella se turbó, y dice la palabra más adelante, versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, María le da un gran saludo a su prima Elizabeth, eran primas. Y cuando ella oyó, dice que la criatura saltó en el vientre. ¿En el vientre de quién? De Elizabeth. ¿Qué edad tenía la criatura? Mire, no es el tema, pero lo mencionamos. Ese pasaje bíblico demuestra que el aborto y los argumentos que ellos presentan no son más que pura mentira. Porque este niño tenía 6 meses en el vientre. Y el niño Juan oyó el saludo de la que sería la madre del Señor. Y cuando el niño, el feto, dicen algunos, de 6 meses, oyó el saludo, dice que dio un brinco de gozo dentro del vientre de la madre. Dios bendiga al presidente que acaba de firmar un decreto de ley donde se prohíbe ese aborto que se llama nacimiento parcial. Porque en verdad lo que estaban haciendo, y era legal hasta que ahora el Congreso y el presidente lo han decretado como ilegal, era abortar a los niños, hermano, cuando ya prácticamente eran niños formados de 6 meses, hermano. Ya el niño estamos preparando un estudio acerca de la formación del feto en el vientre, y vamos a ver cómo paulatinamente los niños van creciendo y van formándose dentro del vientre. Pero aquí lo que nos interesa es que Juan saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Ahora, si estamos diciendo que el anuncio de Juan fue el 13 de junio, entonces aproximadamente ¿cuándo nacería Juan? Hablo con todas las mujeres que han sido madres aquí alguna vez. Si él fue concebido en el vientre de Elizabeth el 24 de junio, ¿cuándo nacería? En marzo. Nacería el 7 de Nisan, que es el 28 de marzo del año 4 antes de Cristo. Ese fue el nacimiento, y esos son los cálculos más certeros que se pueden hacer a la luz de la palabra, a la luz del calendario judío, a la luz de la palabra de Dios. Mire, no tenemos mucho tiempo para discutir este asunto, pero si Juan el Bautista nació el 28 de marzo y Cristo nació 6 meses más tarde, ¿cuándo nacería Cristo entonces? Ya, use los dedos, ahí use los dedos. Nacería en septiembre. La Iglesia Católica celebra, entre muchas cosas, el 29 de septiembre. Y mire, yo no he sido católico nunca, pero usted puede preguntarle a algún cura católico, a alguna persona que sepa del ritual católico, dígale usted, ¿qué celebra la Iglesia Católica el 29 de septiembre? ¿Y sabe qué le van a decir? Nosotros celebramos el día de San Miguel Arcángel. Pregúntele al Papa, si quiere, al arzobispo, ¿por qué celebran ellos el día 29 de septiembre como el día del Arcángel Miguel? Y le van a decir, como dicen en mi pueblo, a saber usted. Porque no saben. Lo único que le dirá una persona que sea conocedora, la Iglesia Católica observa ese día porque, según las leyendas de la Iglesia Católica, el Arcángel Miguel tuvo una aparición milagrosa el día 29 de septiembre. Y eso yo le llamaría, particularmente yo le llamaría una revelación parcial a los católicos. Ellos no tienen el Espíritu, pero pueden recibir revelaciones de parte de Dios. ¿Quién es Miguel en la Biblia? La Biblia dice que Miguel es el arcángel principal, es el comandante de las huestes angelicales guerreras del cielo. La Biblia dice que en el día del nacimiento de Cristo, los ángeles se aparecieron en las colinas alabando el nombre del Señor, glorificando. En las alturas sea paz, en la tierra de los hombres de buena voluntad. Bueno, algunos piensan que estaban cantando. En verdad la Biblia nunca dice que los ángeles canten. Se asume que canten. Algunos dicen, oh, tiene una voz tan preciosa, canta como un ángel. Nunca va a encontrar usted en la Biblia que los ángeles cantan.
Lo que la Biblia dice es que los ángeles alaban al Señor, y como nosotros solamente sabemos que alabar a Dios significa cantar a Dios, asumimos que cantan, pero eso es porque somos limitados en nuestra imaginación. Lo que pasó es que obviamente Miguel se apareció en aquella fecha, junto con aquellos ángeles. Aquel era un acontecimiento tremendo en el universo. El diablo no solamente a través de Herodes quiso destruir a Cristo. Si el diablo hubiera podido, mata a Cristo en el momento en que nace. Pero aquel niño fue protegido sobrenaturalmente. De alguna manera Dios lo protegió, y ahí están los ángeles. Y ahí está Miguel como el arcángel principal, como el comandante en jefe de las huestes celestes en aquel acontecimiento. Es fácil para cualquier estudiante de la Biblia y de historia comprobar que Cristo nació antes del 15 de octubre por las razones que le he dado. Y si nos basamos en el nacimiento de Juan, el cual podemos comprobar cuándo nació, entonces vamos a concluir que Cristo Jesús nació el 29 de septiembre del año 4 antes de Cristo. ¿Qué se celebra en Israel durante estas fechas? ¿Qué se celebra a través de la historia entre los judíos? Hanukkah o Chanukah, como se dice también algunas veces. Palabras de Vida, una presentación de Ministerios Fuente de Vida, un programa diseñado para su edificación espiritual, con enseñanzas, mensajes y comentarios. Y ahora con ustedes, el pastor Saulo Villatoro. Es fácil para cualquier estudiante de la Biblia y de historia comprobar que Cristo nació antes del 15 de octubre por las razones que le he dado. Y si nos basamos en el nacimiento de Juan, el cual podemos comprobar cuándo nació, entonces vamos a concluir que Cristo Jesús nació el 29 de septiembre del año 4 antes de Cristo. ¿Qué se celebra en Israel durante estas fechas? ¿Qué se celebra a través de la historia entre los judíos? Como le decía la semana pasada, el viernes de Hanukkah o Chanukah, como se dice también algunas veces. ¿Qué es Hanukkah? Dice la historia y dice el libro apócrifo de los Macabeos. Este libro de los Macabeos no se encuentra en las Biblias cristianas ni se encuentra en las Biblias judías, solamente se encuentra en las Biblias católicas. Macabeos es importante para nosotros porque son libros históricos, libros que hablan acerca de lo que aconteció en Israel entre los profetas. 400 años cuando no hubo profeta en Israel. Nosotros obviamente entendemos que esos libros no están en la Biblia nuestra porque no son inspirados por Dios, y que están en la Biblia católica y que nos sirven a nosotros como una referencia histórica. Esos libros jamás van a tener la autoridad que tienen estos 66 libros que nosotros tenemos. Pero no significa que no son libros que sean confiables, son libros históricos. Y en esos libros encontramos que hubo un gobernador, el rey Antíoco Epífanes, allá en el año 165 antes de Cristo,
Este hombre profanó el templo. Dice la historia que tomó a los judíos y mató a miles y miles de ellos, así como Hitler lo hizo en los años 40. Y para burlarse de los judíos, dice la historia, dicen los macabeos, que aquel hombre degolló a una puerca en el templo del Señor. E hizo una sopa, hizo un caldo, y con aquel caldo regó todo el templo, todas las paredes, y desecró, profanó el templo del Señor. Los judíos celebran hoy en día Hanukkah, porque después de que uno de los macabeos, Judas Macabeos, llamado el Martillo, logró vencer a aquellos invasores, llegaron al templo y empezaron a limpiarlo, pero se dieron cuenta que el candelero, el cual nunca se debía de apagar desde los días de Moisés, miles de años atrás, Dios había encendido el altar y ese fuego tenían que usarlo todo el tiempo para encender el altar y para encender el candelero. El aceite del candelero nunca se debía agotar y nunca se agotó. En el desierto ellos siempre guardaron el fuego que había descendido del cielo, pero cuando llegaron al templo, el candelero todavía estaba ardiendo. Sin embargo, el aceite que quedaba en el candelero solamente era suficiente para un día. Solamente aquel aceite no había sido contaminado por Antíoco. Y ellos dijeron, para que nosotros podamos producir más aceite, nos va a tomar muchos días. Porque no se podía producir cualquier aceite, tenía que hacer como la ley lo decía, como Moisés lo había dicho. Tenía que hacer aceite de olivas vírgenes y el aceite no tardaría más de un día. Pero sucedió un milagro. El milagro fue que aquel aceite de un día tardó 8 días hasta que ellos pudieron producir más aceite. Ellos le llaman, los judíos le llaman Hanukkah o Chanukah, porque al candelero le llaman ellos Chanukia, al menora, le llamaban así. No sé si todavía lo hacen, pero hasta hace unos 5 años aquí en Union Square, la comunidad judía llevaba un tremendo menora aquí a Union Square, aquí en San Francisco, y a partir del primer día de Hanukkah ellos encendían la candela o el brazo principal que se llama el brazo del siervo, que es el 9º brazo, lo encienden y después de ese brazo toman luz y encienden una luz cada día durante 8 días. Ese es el festival de Hanukkah. Flavio Josefo, que era contemporáneo de Pablo, le llamó por primera vez a este festival el Festival de las Luces. Esta es una de las fiestas que no es mencionada entre las fiestas solemnes de Israel, allá en el capítulo 23 de Levíticos. No aparece porque esta fiesta fue muchísimos años más tarde, pero de que es una fiesta aprobada por Dios, lo podemos comprobar en la palabra. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10, 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Así se le llama. Y también se le llama en hebreo Hanukkah, Chanukah. Y Jesús andaba en el templo, el pórtico de Salomón. El 29 de septiembre del año 4 antes de Cristo fue el día de dedicación. Fue Hanukkah. ¿Qué significa esto, hermanos? Es muy simple. Mire, todo lo que aconteció en la vida de Cristo, todo estaba ya escrito. Nada sucedió por casualidad. Sí, hermano, el nacimiento suyo, el nacimiento mío, todo ha sido programado estrictamente por el Espíritu de Dios. Usted no nació un día antes ni un día después, usted nació el día en que Dios había establecido, el día que usted naciera. Cuándo, cómo y dónde usted nacería estaba ya programado. David dice, en tu libro escrito estaba todo lo que iba a acontecer en mi vida. Este conocimiento es muy grande para mí, no lo puedo entender, dijo David en uno de sus salmos. Pero en tu libro está escrito, dice David, todo lo que habría de acontecer a mi vida. En un mensaje yo decía que los abuelos decían, no importa cuántos hijos haya, si por docenas son más baratos, decían antes. Aparte, cada niño trae su pan debajo del brazo. Ahora ya no lo creen mucho porque salen caros los muchachos, ya con uno ya es suficiente, salen muy caros. Bueno, yo no sé si cada niño trae su pan debajo del brazo. Lo que sí le puedo asegurar por lo que David escribió es que cada uno trae un libro, un manual debajo de su brazo.
Y en ese manual que cada niño trae debajo del brazo dice la hora que van a nacer, cuánto va a pesar, cuántos pelos va a tener en la cabeza cuando nazca y cuántos pelos va a tener cuando se muera. Pero eso es imposible para usted, pero no para Dios. Él sabe, hermano, el día exacto, la hora exacta, el lugar y la forma en que usted va a morir. Cada uno de nosotros, hermano. El día ya está estipulado. Ya está descrito. Que si yo voy a morir de un infarto, ya está escrito. Que si me van a meter un balazo en la cabeza, ya está escrito. La hora, el día, la forma, todo ya está escrito. Para nosotros. Usted se puede imaginar, hermano, que nosotros que no somos tan importantes, ya está determinado todo. Usted se puede imaginar cómo estaría todo exactamente determinado para la vida del mayor ser humano que ha habido en este planeta, que es el Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor lo escribió todo, hermano. Mire que si el Señor había escrito antes de la fundación del mundo cuándo nacería Cristo, cómo nacería Cristo, cuántas libras pesaría Cristo. ¿Qué nos importa cuántas libras pesaba Cristo? Pero el Señor sabía exactamente cuántas onzas pesaría Cristo cuando nacería. Hermano, el día del nacimiento del Señor estaba plenamente calculado y estaba determinado por el Señor de los ejércitos. Cristo fue concebido en el vientre de María en el primer día de Hanukkah, en el primer día del Festival de las Luces. En ese día, Cristo Jesús fue concebido en el vientre de María. En ese día se llevó a cabo el milagro de la concepción. O sea que los católicos no están tan equivocados, hermano. Hay que darle cierto mérito a los católicos, porque después de todo los católicos también tienen la Biblia. Después de todo los católicos no siempre han estado tan alejados. Hubo un tiempo que estaban un poquito cerca. Pero ¿sabe cuál es el problema de los católicos? Es que están equivocados 9 meses. Lo que ellos celebran como el nacimiento de Cristo, en verdad fue la concepción de Cristo Jesús. Entonces Cristo fue concebido en un Hanukkah. Cristo fue concebido en el mes de diciembre del año 4 antes de Cristo. Cristo fue concebido en el vientre de María. Si Él fue concebido en el vientre de María en el mes de diciembre, ¿cuándo nació Cristo entonces? Nació en el mes de... Todas las fechas tienen que concordar. Usted cuenta 9 meses a partir de diciembre. ¿Y qué día nació Cristo? ¿Qué se celebra en el calendario judío y en las fiestas solemnes de Israel en el mes de septiembre? Se celebra el día de las trompetas, el festival de las trompetas. Rosh Hashanah le llaman los judíos, que marca el año nuevo del calendario civil de los judíos. Cristo fue concebido en un Hanukkah y Cristo nació en un año nuevo. Esas fiestas, hermano, que Dios le dijo, ustedes van a celebrar esta fiesta y van a celebrar aquella y van a guardar esta, no era porque el Señor quería que ellos se divirtieran y que no trabajaran mucho, era porque cada una de esas festividades tenían una connotación profética. El festival de las semanas, el festival, el Shavuot o el Pentecostés, como le llamamos en el griego, tenían una connotación, hermano. La vida de Cristo estaba marcada por un evento premarcado en el calendario, en las costumbres del pueblo judío. Él es concebido en Hanukkah, Él nace para Rosh Hashanah, el año nuevo. Él es crucificado en una Pascua, hermano, porque estaba escrito. Pudieron haberlo crucificado antes, pudieron haberlo crucificado después, pero Dios dijo, no, será crucificado en una Pascua judía, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. En aquel día los judíos celebraban su festival de las luces. Y yo digo, hermano, quizá no sea tan malo entonces que usted ponga luces en su casa, pues. Pero no celebrando el nacimiento de Cristo, celebrando la concepción de Cristo. Adorne usted su casa con luces, bueno, pero tenga en mente que esa es la concepción de Cristo Jesús. La iglesia por 300 años nunca celebró Navidades. Por 300 años no se celebraban Navidades. Entre las culturas antiguas era más importante, especialmente para la iglesia,
Y para los judíos era más importante el día de la muerte de una persona que el día de su nacimiento. Nosotros hoy en día, la palabra nos ordena, nunca nos ordena que celebremos el cumpleaños de Cristo, pero sí nos ordena que celebremos la muerte de Cristo Jesús. Y el próximo domingo nosotros estamos celebrando, conmemorando, recordando la muerte de Cristo Jesús. Haced esto en memoria de mí, dijo Cristo. Celebramos la Santa Cena y en ello anunciamos la muerte de Cristo, dice la palabra. Y esa es una ordenanza. Eso no es de, bueno, no estamos de humor ahora, Señor, no, nos sentimos un poco tristes cuando recordamos muerte. No, la Biblia dice, es una ordenanza de parte del Señor. Lo tenemos que hacer. La iglesia evangélica solamente observa 2 ordenanzas, 2 mandamientos, 2 sacramentos se le llama también. Y eso es el bautismo en agua y la Santa Cena. Hermano, esta es una explicación que usted puede corroborar, pero le repito, hermano, la fecha en que Cristo nació obviamente no es importante para el Espíritu Santo. Porque si fuera importante, ahí aparecería uno de los evangelios diciendo, nació el 25 de Kislev, nació el 8 de Nisan, nació en tal fecha, y nos dirían, y ahí estaría la fecha, hermano. Pero no es importante, porque le digo lo que le decía al principio, lo que le importa a Dios, lo que le importa al Espíritu Santo es que usted crea que un día en la historia sucedió el milagro de la Navidad. Nuestro Señor Jesucristo, como Isaías lo había anunciado en el capítulo 9, versículo 6, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan el apóstol, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gloria y lleno de poder. Nosotros tenemos que creer que un día Navidad sucedió. ¿Cuándo? Eso no es importante. Yo le he dado unos datos aquí que confirman en cierta manera que Cristo no nació en diciembre. Pero algo que es todavía mucho más importante es entender, hermano, que Cristo Jesús un día tuvo que haber nacido en nuestro corazón. ¿Cuántos han tenido una Navidad personal en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. ¿De qué sirve estar celebrando el nacimiento de un niño hace 2000 años, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre o cualquier día, si Cristo no ha nacido en su corazón, hermano o amigo? Si Cristo no ha nacido en tu corazón, estás tan perdido como el más perdido de los perdidos. Pero si Cristo ya nació en mi corazón y nació hace 5 años o nació hace 30 años, como es en mi caso, ¿qué importa el día en que haya nacido hace 2000 años? Lo que me importa a mí es que hace 30 años Cristo nació en mi corazón. Nació igualmente en un pesebre apestoso, hermanos. En otro mensaje hablaba acerca del pesebre. El pesebre era un lugar apestoso, lleno de moscas. ¿Por qué el Hijo de Dios? Y eso es lo que confunde a los intelectuales. ¿Por qué el Hijo de Dios, el Rey del universo, tuvo que haber nacido donde había estiércol de vacas? Porque si había vacas, si había mulas, la Biblia no menciona animales, pero dice que era un establo. Un establo es un lugar donde se guarda el ganado. El ganado no tiene horas para ir al baño, no tienen baño. Donde se les antoja, ahí se fue. Y entonces, si es un establo y ellos fueron a refugiarse ahí, ese lugar es un lugar sucio. Había moscas, quizás hasta ratas. Ahí nació Cristo Jesús. ¿Por qué el milagro de la Navidad se llevó a cabo en ese lugar? Porque cualquiera de ustedes, hermano, le hubieran dado el mejor cuarto de su casa a la Virgen María para que ahí naciera Cristo, ¿verdad? Pero Cristo nació en aquel lugar inmundo. Hace un par de años predicaba y decía, hermano, ninguno de ustedes tuvo un nacimiento tan miserable como el nacimiento de Cristo Jesús. Aunque sea en un petate, dicen en mi pueblo, usted nació. Aunque sea en un catre, aunque sea en un plástico por ahí, le adornaron, le arreglaron bien, por ahí nació usted. Pero no Cristo. Le repito, Él nació entre el estiércol, entre las moscas. ¿Por qué? Es muy simple. Porque ese lugar es un tipo, es una figura del corazón del hombre pecador. Sin embargo, como Cristo nació ahí, ahora ese pesebre,
adorna las mejores tiendas de departamento del mundo. Ahí hay pesebres hasta de oro, pesebres decorados. En las vitrinas más importantes de los almacenes más grandes del mundo, ahí está el pesebre. ¿Por qué? Porque ese pesebre generalmente es un lugar sucio, nadie quiere estar cerca de un pesebre, pero en ese se entiende que Cristo nació. Y entonces el corazón del hombre es un corazón lleno de putrefacción, lleno de moscas y de ratas, de veneno mortal, de odio, de iras, de rencores. El corazón del hombre, hermano, del hombre pecador, nadie quiere estar en el corazón del hombre pecador. Es capaz de matar, es capaz de destruir, es capaz de mentir con tal de obtener lo que quiere. Ahí hay amargura, ahí hay odio, rencor, palabras obscenas, blasfemias. Y ahí Cristo necesita nacer. Y cuando Cristo nace en aquel pesebre, hermano, cuando Cristo nace en ese corazón es transformado. Ese corazón sucio, aleluya, ese corazón negro, ese corazón lleno de odio y de rencor, ahora se convierte en un corazón tierno en la presencia de Dios. Se convierte en un corazón de alabanza. Las palabras son transformadas. El odio es desechado. ¿Por qué? Sencillamente porque Cristo nació en ese pesebre del corazón. Ese es el milagro de la Navidad. Chuck Swindoll dice que si usted todavía no ha terminado sus compras navideñas, aquí está una lista de regalos que usted puede obtener para estas fiestas navideñas. Esto es para que complete usted su lista. En primer lugar, compre usted una enmienda de un pleito. Usted está en pleito con alguien, vaya y reconcíliese. Busque a un amigo que hace tiempo que no mira. A un amigo olvidado, búsquelo. Otro regalo sería, escriba una carta de amor que hace tiempo que usted debió haber escrito. Y siempre, mañana y mañana, escríbala. Otro regalo es, guarde una promesa, especialmente si se la dio a un niño. Saque el rencor y sea un poquito más suave con sus demandas a los demás. Vaya y pídale perdón a alguien que usted ofendió. Y el día de mañana, cuando vaya a su trabajo, busque a alguna persona en el trabajo y señálele una cosa por la cual él merezca un halago. Somos buenos siempre nosotros para andar buscando defectos de la gente. Pero es bueno en estas fechas de fin de año que usted busque a alguien y le diga, sabe, lo admiro por esto que usted hace. Y aunque usted diga, este tiene muchos defectos y lo diga en su mente, pero diga, pero hay algo que es bueno en él o en ella. Acérquese el día de mañana o el 24, si usted quiere el 25, y señálele una virtud a esa persona. Porque después de todo, el milagro de la Navidad vino a hacer todas estas cosas en nuestras vidas. Vino a cambiar nuestra actitud. En vez de estar siempre protestando y de gruñones, vino a darnos una nueva visión de la vida, gracias al nacimiento de un niño. El milagro de la Navidad, en primer lugar, era una imposibilidad humana, porque dice la Biblia que Cristo nació de la Virgen María, y es imposible que las vírgenes tengan hijos, pero Dios hizo el milagro, como lo leímos. El ángel le dijo, el Espíritu hará sombra. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Nosotros no creemos que después de que Cristo nació, María siguió siendo virgen. Y yo el otro día pensaba, un momento, si ella es virgen todavía, ¿por qué le llaman señora? Porque si es virgen debería ser señorita. Pero yo nunca he oído que le digan, démosle honor a Nuestra Señorita de la Concepción. Señorita del Tepeyac siempre es la señora. Bueno, hay que preguntarles, un momento, vamos a ponernos de acuerdo aquí, ¿es señora o es señorita? ¿Es virgen o ya no es virgen? Porque si es virgen, entonces es señorita. Pero si ya no es virgen, entonces sí es señora. Pero algo que es asombroso es que allá en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, el Señor le dijo que el Señor, el Salvador del mundo, sería de la simiente de la mujer. Y aquí hay un problema grave, hermanos. Aquí hay un problema grave. Porque no se necesita ser un científico ni un biólogo consumado para saber que las mujeres no tienen simiente. Eso es una aberración.
La simiente la tienen los hombres. Las mujeres nada más reciben la simiente y se produce la fertilización. Pero ahí el Señor dice que el niño que nacería sería de la simiente de la mujer. ¿Sabe qué? Cristo es el único ser humano que nació de la simiente de la mujer. Todos los demás, hermano, son de la simiente del hombre. ¿Por qué? Porque lo que leímos ahí es que el ángel le dijo: no te preocupes, Marita. Leámoslo otra vez. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En cierto sentido, entonces, de la simiente de Dios, el que puso la semilla. Hay otra palabra para eso exactamente, pero no se la quiero decir porque no quiero ser muy médico aquí. Pero el que tiene la semilla es el hombre. Las mujeres no tienen semilla. Pero en el caso del nacimiento milagroso de Cristo, José no puso la semilla. Es más, José estaba bravo, porque pensó que le habían hecho de chivo los tamales. Ayer me recordaba la hermana Matilde de la expresión que usan ahí en el pueblo. Pensó que le había quemado la canilla la Marita. Y entonces el ángel tuvo que venir a decirle a José: José, no, espérate, cálmate, José. Mira, no es así, tu mujer no te ha sido infiel, no te han quemado el rancho, no te han puesto los cuernos aquí, José. Lo que ha pasado es un milagro. Y el ángel dice: otro milagro, hermano, otro milagro de la Navidad, es que no soñó José. Usted lee el texto y no va a encontrar: y José tuvo un sueño. No. Dice que se le apareció en el sueño. Pero ¿cómo es eso posible? No le pregunte a los psicólogos, porque los va a volver locos a los psicólogos. Ellos no saben, hermano. Esto es un milagro. ¿Tuvo una visión? No. ¿Soñó con un ángel? No. El ángel se le apareció en el sueño. Oiga, que si nuestro Dios es poderoso. Aquel estaba roncando ahí y el ángel vino y se le metió en el sueño. Que es diferente a soñar, que es diferente a tener pesadillas. No, el ángel se le metió en el sueño a José y le habló en el sueño a José. Y al otro día él no dijo: oh, anoche tuve un sueño mero raro, una pesadilla. No, anoche vi a un ángel se me apareció. Y el ángel se le apareció para decirle: mira, lo que sucedió es que el Espíritu Santo hizo sombras sobre María. Y la concepción de ese niño, hermanos, no tenemos tiempo de explicarlo, pero es algo maravilloso. Es el único ser en esta tierra, el único, ni antes ni después de él fue concebido de esta manera. Todos nosotros, dice la Biblia, fuimos concebidos por voluntad de hombre, por voluntad de varón. Pero este Señor Jesucristo, este niño que nacería, fue concebido por voluntad del Espíritu Santo. Y ese es el testimonio del ángel Gabriel. Era algo que ni siquiera María podía entender. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Explícame, le dijo, porque no entiendo nada. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, yo nunca he estado con un hombre, en otras palabras. Yo soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: no te preocupes, va a suceder un milagro. Y ese es el milagro de la Navidad. La Biblia jamás habla de inmaculada concepción de ningún ser. La Biblia solamente habla de la inmaculada concepción de Cristo Jesús, porque en Él no hay mancha. Inmaculado significa sin mancha. El apóstol Pablo dice: todos nosotros hemos pecado y no hay justo ni siquiera uno. Todos nos hemos apartado por nuestro camino. Pero dice la palabra que aquel niño eventualmente pagó el precio por nuestros pecados. Y dile: Señor, gracias, porque hace unos 2000 años atrás Cristo nació de la Virgen María. Pero hace años, pocos años atrás, Cristo nació en mi corazón y también nació por voluntad del Espíritu Santo. Así como Cristo nació de la Virgen María años atrás, en mi caso hace 30 años,
El Espíritu Santo también hizo sombras sobre mí y Cristo nació en mi corazón. Yo no te prohíbo que tú celebres la Navidad. Ese es asunto tuyo. ¿Cómo lo debes celebrar? Es asunto tuyo entre tú y Dios. Pero yo te digo, amigo, que si tú quieres verdaderamente celebrar la Navidad, tienes que celebrar el día en que Cristo vino a tu corazón. Porque si Cristo no ha nacido en tu corazón, tú estás perdido. Y es lo mismo que Cristo nunca hubiera nacido allá en Belén. Siempre igual. En Navidad se ayudan los hombres, por eso no hay más que una Navidad. En Navidad los ricos no disponen amor, amor, amor perfecto.